¿Recuerdan cuando hicimos el giro al punto A? Acuérdense que el giro, la rotación, es un movimiento que se le hace o paralelo a uno de los planos de proyección. Hicimos en el primer caso un giro, una rotación paralela al plano vertical, ¿ok? Lo que querría decir, fíjense ustedes que aquí van a aparecer ciertos cambios, mosca. Y yo tengo que ubicar un punto de giro, ¿cierto? Por ejemplo, para el punto A, ubicamos un punto de giro con el mismo vuelo de A, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí sería lo que se llamaba, de aquí, vamos a ponerlo como P de giro en horizontal, ¿de acuerdo? Y que vamos a suponer que ese punto de giro, este nombre va a cambiar después. Después cuando veamos, ahorita incluso con la regla. Y este radio de giro se ve en verdadero tamaño aquí, radio de giro. Y que si yo le estoy haciendo el movimiento en paralelo al plano vertical, se va a ver en verdadero tamaño aquí. Vamos a suponer que lo colocamos así. Hacemos el movimiento en este sentido. Esto es el nuevo radio de giro y esto sería el ángulo del movimiento para el punto A. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense lo que estoy haciendo. Me estoy parando a la misma coordenada de A. Vuelo de A. Obtengo una nueva posición de A en vertical, buenos días, y aquí tendría entonces la nueva posición de A1 en vertical. Y que, en función a lo que dice el axioma, aquí tendría la nueva posición de A1 en horizontal. Eso ya lo vimos la clase pasada, ¿cierto? Lo que yo le haga a B tendrá que ser lo mismo paralelo al plano vertical, el mismo ángulo que le aplique a B, y entonces voy a obtener la nueva proyección girada de la recta AB. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos con A? Coloqué un punto al mismo vuelo, cosa que no puedo hacer porque A y B no tienen el mismo vuelo. Entonces, ya no puedo tener un solo punto de giro. Ya que el autor fue muy inteligente, una cabeza muy brillante. El tipo llega y dice, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué tal si en vez de tener un solo punto de giro, tengo un eje de giro? Y puedo tener tantos puntos de giro iguales a tantos puntos con las mismas coordenadas. Quiere decir eso entonces que el tipo dijo, bueno, voy a utilizar un eje de giro, y ese eje de giro, para poder tener todas las distancias iguales en horizontal, tendría que ser una recta perpendicular a la línea de tierra. De tal manera que si este es el vuelo de A, por aquí estaría el vuelo de B, etcétera, etcétera. Y esto sería una recta característica de punta. No le haga quitar la N, ¿ok? Fíjense ustedes entonces que todos los puntos en vertical van a estar allí. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiar el nombre otra vez. Ahora entonces ya no va a ser punto de giro, sino eje de giro. Y ahorita después le vamos a volver a cambiar el nombre, porque quiero que vayan entendiendo lo que es. Entonces, ya aquí no es punto de giro, sino eje de giro.
Y entonces, teniendo ya para A el radio de giro, busco el mismo vuelo para B. Tengo ya otro punto de giro sobre el eje de giro. Y ahora el radio de giro para B en proyección horizontal será este. Lógicamente diferente al de A. Pero el movimiento, el ángulo que yo le hice al punto A tendrá que ser el mismo que le haga al punto B. Aquí les voy a enseñar cómo copiar un ángulo. Sin embargo, después, con el avance del método, se van a dar cuenta que eso no va a ser necesario. Solamente para que entiendan cómo se hizo al principio. Entonces, fíjense ustedes que ahora el radio de giro va a ser para B este. ¿Ven? En verdad, esta distancia, esta misma. Voy a colocar un poquito más con menor cota a B para que no se vaya a confundir, ¿no? Entonces aquí tenemos el radio de giro para B. El ángulo mosca, el ángulo alfa, perdón, este que está aquí, tiene que ser igual para B. Lo que quiere decir que si yo tengo el radio, este que está aquí, vamos a hacerlo con otro. Temprano sí, después que se van echando a perder, ¿verdad? Resulta muy... Entonces, con este radio, por aquí, en algún lugar va a estar B. ¿Estamos de acuerdo? Repito, este ángulo, yo sé que al final, ¿para qué hizo tanta explicación? Porque después es muy sencilla la cosa. Pero lo que me interesa es que entiendan. Fíjense ustedes lo que giré al punto A. Entonces digo, vamos a suponer, para copiar el ángulo, mosca. Digo, si A está aquí, yo voy a suponer que A ahora, con este mismo radio, es aquí. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Cuánto giré yo al punto A? Esta flecha, que va desde aquí hasta aquí. ¿Sí la ven? Esa es la flecha de giro. Si yo esta distancia que está aquí, la copio aquí, por aquí, si tienen el mismo radio estaría B, pero resulta que B está más arriba, ¿cierto? Tiene un radio de giro, entonces lo que hago es alargar esto. Alargo esto y donde me corte al radio real, ahí va a estar B1 en vertical. Y la nueva recta, la nueva posición de esta recta es esta recta. Girada. ¿Sí lo captaron? ¿Alarga eso hasta dónde? Hasta donde está el radio de B. ¿Lo captaron? Veo que algunos no, pero vamos a repetirlo. Mosca. Primero hice el giro de A, normal, corriente, el que ya habían entendido. Va desde aquí hasta aquí. Este es el ángulo, el semiarco, y esta es la cuerda del movimiento que le hice yo al punto A, que es pi. Fíjense ustedes que el radio de giro para B está más atrás. Vamos a hacerlo en azul, a ver si lo... Este es el radio de giro para el punto B, que no es el mismo de A. El de A está más cortico, el de B está más largo. El ángulo del movimiento tiene que ser el mismo. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto giré al punto B, que sea igual, o sea, cuánto giro yo a B igual que A, lo que hago es copiar, o primero pensar que A en vez de estar aquí, está aquí. Entonces, si A estuviera ahí,
el movimiento tendría que ser el mismo. Entonces A, en vez de estar aquí, estaría por aquí. Pero ya yo sé que A está más acá. Ahí estaría la línea, la recta, el radio de giro por donde pasa B. Y que lógicamente, como tiene un radio mayor, por aquí va a estar B. Y si por aquí está B, donde se corte, ahí está B. Y esto que está aquí, de aquí hasta acá, es un ángulo. de aquí hasta aquí es el mismo alfa, este que está aquí. ¿Sí lo captaron? Entonces vamos a la filosofía que aplicamos en el cambio de plano. Aquí te refiero, yo le hago un giro a un elemento. O sea, ese es más o menos la idea, para colocarlo en una posición. La respuesta realmente sería para colocarlo en una posición que a mí me convenga de esa recta, ¿cierto? Y esa posición que a mí me convenga es verlo en verdadero tamaño. ¿Sí? Fíjense una cosa. ¿Qué tal si yo este giro que le hago a A y B, por favor, lo hago coincidir o lo hago que quede paralelo a la línea de tierra? ¿Cómo se verá en el horizontal? En verdadero tamaño. O sea que una recta que está en posición cualquiera, yo la convertiría en una recta en posición ¿de qué tipo? Horizontal. Entonces el secreto estaría en hacer un giro de tal manera que esta recta, en vez de quedar aquí, quede, vamos a suponer aquí, y entonces cuando yo trace las paralelas acá, bueno, me faltó aquí la proyección de B, ya. Entonces B, la nueva posición de B en horizontal, aquí estaría B1 en horizontal, y aquí estaría la nueva recta en posición horizontal. No estoy haciendo nada, estoy consiguiendo una nueva proyección. Entonces, lógicamente, si en vez de girar un ángulo cualquiera, así burriado, coloco un ángulo de tal manera que esta recta quede paralela a la línea de tierra, aquí la voy a ver en verdadero tamaño. Entonces, ya estoy ubicando la filosofía que andamos buscando. Pero resulta que haciéndolo así hay cierto y determinado problema. Primero, ubicar el eje de giro tendría que ser en un punto equidistante a A y a B. De tal manera que cuando yo haga el giro, pueda ser el mismo ángulo para que A y B queden paralelos a la línea de tierra. En otras palabras, si ustedes se dan cuenta, si yo le hago un giro al punto A, supongan ustedes que quede ahí mismo, y le hago un giro a B, de tal manera que esta baje por aquí y llegue a una paralela, el ángulo de giro no es el mismo. El ángulo de giro sería, si yo dejo A aquí, el mismo para B aquí y no queda paralelo. Y si yo modifico este ángulo, estoy afectando de una manera no buena al sistema. Lastimosamente ustedes no vieron en la 1, imagen, generalmente no se veía, y ahorita creo que menos, lo que se llama equidistancia.